Las y los mexicanos tenemos excelentes oportunidades para emprender, ya que nuestro país está lleno de necesidades. Gente que necesita vivienda, capacitación para el trabajo, que reduzcamos nuestra contaminación y todo esto se traduce en oportunidades para emprender. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. ¿Pero seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Primero, ¿a qué residuos, o danos algunas cifras de este tema que es tan preocupante, que hay seguramente un enorme desperdicio en las industrias, en las residencias, y eso muchas veces va a dar a ser basura? Basura, alguna vez alguien me explicó que es cuando los residuos no los aprovechas y los mezclas. Entonces ya se vuelve un problema. ¿Cómo andamos de ese problema en un principio en México? En México hay dos etapas, vamos a decirlo así. La parte de la conciencia personal que tenemos todos y que creció durante la pandemia, donde dijimos, mira, nos dimos cuenta de que tenemos todo esto de la basura en nuestras casas. Sí. Antes no nos dábamos cuenta. Entonces se empezó a hacer una creación, pero realmente no hay una infraestructura detrás que diga, ya separo todos los residuos en mi casa. Y hago esto. Y luego pasa el camión de la basura y los van a mezclar. Exactamente. Entonces se mezclan otra vez. Pero sí hay, del lado de la industria, iniciativas públicas y privadas de separación de residuos, donde es al revés. Llega el camión de la basura con todo y hay maquinaria, empieza a separar los residuos. Poco a poco vamos avanzando hacia ese camino. Es enorme la cantidad de... Nosotros somos de Morelos y simplemente en Cuautla, donde viene un camión, bueno, ahí es donde separan la basura, estamos hablando de 1,000 toneladas diarias de residuos. Nosotros hicimos ahí las separaciones de 18, vamos a decir, canales grandes donde separan las máquinas la basura, pero llegan 1,000 toneladas y ahí me tocó ver hasta perros en la basura, muertos. Va todo. Va todo. Va todo. Y esta máquina, es una máquina alemana que separa todos estos residuos, los empaca y luego van a un siguiente proceso de reciclaje. El reciclaje en México, por ejemplo, en el caso del PET, es muy bueno, ha ido creciendo. Ya hay una, vamos a decir, industria entre la parte pepenadora y la parte que recolecta y la parte que, inclusive en los camiones, si se han fijado, que traen las bolsas, sí, donde pues ahí mismo van echando, ¿no? Y se hace como una parte de modus vivendi. A mucha gente. A mucha gente. A mucha gente. Exactamente. Entonces, ciclo del PET. Y el ciclo del PET es que normalmente una botella de PET se vuelve a convertir en una botella de PET. Pero hay otros residuos. Hay otros residuos, por ejemplo, mucha gente no sabe que los envases de Tetra Pak, los envases de leche, los de leche, digamos. los de leche, el jugo. Sí, sí. El nombre genérico es un envase multicapa. Sí. Y esos se van a la basura. Hoy en día es un envase que es reciclable, casi el 100%, y en dos partes. Eso es la parte del cartón, que es el 73%. Como la parte externa, por decirlo, que es la que uno toca. Exactamente. Que le da estructura a un envase. Sí. Y la parte interna, que le da, vamos a decir, la parte aséptica a los alimentos, eso es aluminio y polietileno. Okay. Eso está junto, eso no se puede separar. Eso es lo que nosotros utilizamos para fabricar nuestros productos. Okay. A la parte interna, del Tetra Pak. Así es. El cartón también lo usa alguien. El cartón lo separan y se convierte en las bolsas de Amazon, en las cajas, en todo el papel reciclado. Okay. Y hay un ejemplo ahí de una planta en Tizayuca, Hidalgo, que separa más o menos 50 toneladas diarias de envases. Ahora, esto requiere de mucho esfuerzo porque pues, si tú haces una iniciativa solita, ¿de dónde sacas 50 toneladas diarias? ¿No? Sí.
Entonces ahí, por ejemplo, el caso de Tetra Pak hace esta alianza en reciclaje donde intervienen varias empresas. Ellos negocian con los municipios recogen, les dan los contenedores para copiarlo, los municipios recogen, se ponen de acuerdo en una cantidad de toneladas diarias, mensuales o anuales, donde pasa a una siguiente empresa. Y esa siguiente empresa es la que transporta ese material. En México no se puede mandar residuos de municipio a municipio. Está prohibido. Está prohibido, ni siquiera de Zapopan a Guadalajara. Okay. Entonces, se tiene que encargar un tercero para juntar todo esto y llevárselo al primer reciclador, que es el que saca la celulosa. El siguiente paso es, lo que queda es un material que se llama polialuminio. Obviamente, porque pues, es el saquito que queda adentro. Sí. Si lo hacen en su casa, pueden hacerlo. Con sus hijos, en una cubeta, dejan 3 días el envase ahí. Okay. Y va a salir una bolsa como plástico con aluminio, y lo demás es celulosa que se puede usar para otras cosas. Se puede hacer cartón y figuritas para los niños. Pero es una industria muy grande. Es una industria... nosotros, por ejemplo, en el caso que nada más utilizamos el polialuminio, nosotros transformamos más o menos 400 toneladas al año de ese 25%, ¿no? del envase. Y eso es un material, le llamo un neomaterial. Lleva muchos años usándose como para láminas acanaladas para casas. Empezamos haciendo casas, llegamos con Friends and Family, como decía... Aquí, o sea, sí, que nos antecedió. Y el consejo de administración era mi esposa, mi mamá y yo, y decíamos, a ver, vamos a ver. Logramos hacer 14 casas, esperando que llegara la ayuda del Fonden para poder ayudar a más familias. Era un business plan muy rápido. No se logró. Y yo, ¿qué hacemos? Ya el dejarle un legado a mi hija, decir, mi papá inventó esto. Ya hicimos 14 casas, pero Ya. pues Y ya no tenemos dinero, ¿no? Y pues difícil acceder a fondeo en México, ¿no? Entonces, pues empezamos a buscar, ¿qué hacemos? Cosas. Pues nos cambiamos a un changarrito realmente de 140 metros cuadrados. Con ayuda de unos amigos adquirimos un equipo de CNC de corte y comprábamos estas placas. Se las comprábamos a un reciclador que es parte del ciclo de los que platicaba de Tetra Pak. Empezamos a hacer posavasos. ¿Y qué pasa si los vendemos en Amazon? Pues qué buena idea. Y entonces nos echamos todo el Amazon Marketplace. Pero adivina qué, el único que compraba algo en Amazon en México en 2018 yo creo que era yo. Ok. Sí, te adelantaste en exceso. Me adelanté en ese tema y vendimos nada, 3 pesos. Y bueno, ¿y ahora qué? Eso fue finales de 2018, donde nos descubre Tetra Pak. Y nos da el primer empujón o el primer reto. A decir, ¿sabes qué? Ya vi que haces cositas. ¿No puedes hacer una caja tipo archivero? Sí. Bueno, nos pidieron 850 cajas para darles la despensa de Navidad a sus empleados en todas las plantas. Pues ahí fue el primer reto y se empieza a correr la voz a través de otro aliado, que es una empresa que se llama Ecolana, que tiene un mapa de recolección de residuos. Entonces, tú te metes ahí a esa página y dices dónde vives y te dice en qué lugares reciben qué residuos. Y ahí vamos resolviendo la pregunta inicial, ¿no? ¿Dónde llevan el envase? Ya no es la parte del negocio porque pues, realmente no vale tanto, ¿no? Pero, entonces, bueno, aquí puedes llevar el envase, aquí ¿Y esta es gente que va y físicamente lleva las cosas a depósitos? A depósitos, donde están los contenedores, y se les da cierta promoción. Pero siempre me quedé con el tema de la parte social, ¿no? La parte más satisfactoria para mí en el proceso fue entregarle su casita. Pues sí, a las familias. Las familias que dices, ¿cómo? Viven en una extrema pobreza y bueno, aquí tienen una casita. No era una casa temporal y ya ha evolucionado el polialuminio en el tiempo. Evolucionado de ser cajas, ya empezamos a hacer contenedores y luego empezamos a hacer los contenedores de acopio, empezamos a hacer estaciones de reciclaje y se empiezan a aliar las empresas como, vamos a decir, el caso Tetra Pak, Nestlé. Oye, tenemos unas operaciones en Veracruz.
vamos a poner unos centros de acopio, pero ya no solamente del envase de Tetra Pak, sino de lo demás, cartón, polietileno, o sea, bueno, las botellas de shampoo. Pero ahora, regresando a esta parte, o sea, porque todas estas empresas de las que tú estás hablando, todas ellas son usuarias o son generadoras de este tipo de residuos, ¿no? Así es. Y entonces ellas lo utilizan después para ellas mismas en su proceso de producción o están produciendo con ello algo de posterior. O sea, ¿por qué hay el interés de estas empresas de entrar a esta actividad? Exacto. Ahí hay un parteaguas. Con el caso del PET, bueno, las empresas de PET que generan todas las botellas de refrescos. Las quieren de regreso. Vienen de regreso, una empresa las recicla, o 2 o 3, y las vuelven a convertir en pellets, donde se vuelven a convertir en botellas. Entonces, eso es una economía circular. Sí. Y México está bastante avanzado en eso. Varias están en esa actividad. Entonces, eso es muy bueno porque pues eso es un material. Nosotros, vamos a decir, de alguna manera, el 90% hacemos polialuminio. Okay. Pero también otros plásticos, pero nos comemos todo menos PET. ¿No? Es más difícil el proceso, más complejo. Hay postindustrial y postconsumo. Entonces, en el caso de nosotros, donde somos parte de esta alianza de reciclaje, nos llega ya en un proceso limpio, vamos a decirlo así, donde nosotros lo podemos convertir en estos tableros. Son tableros de tamaño estándar, 1.22 por 2.44, diferentes espesores, 6, 9, 12, 15. Y ahí empezamos a hacer muebles, por ejemplo, en el caso de contenedores de basura. Pues empresas están buscando cada vez más qué hacer. Claro. ¿Qué ves para los jóvenes mexicanos? ¿O qué reflexión le harías a los jóvenes mexicanos? Hay que ser creativos, hay que tener imaginación. Esto yo lo emprendí, vamos a decirlo así, pues a los 50 años, ¿no? Entonces, pensar bien cuál es tu profesión, o qué es lo que estudias, o qué es lo que... no. Y cuál es tu pasión. Buscar la forma de aportar algo a la sociedad, sobre todo con residuos que tenemos casi gratis, ¿no? Claro. O sea, hay que pensarlo bien. Si empiezas un negocio y juntas tus botellas de PET y haces algo con ellas, no va a funcionar. Tienes que pensar en grande, pensar en una industria, ¿no? ¿Cómo la vas a afectar? Por ejemplo, en este caso, esto mismo también es el envase reciclado, pero es más bonito. Esto ya lo pondríamos en un hotel, en un bar, en una cocina, y es adentro el envase, durísimo. Es increíble. Y a mí me gusta siempre pues, motivar a la gente, a los chavos, piénsenlo, busquen el fondeo, que es bien difícil en México. Nosotros nos costó mucho y ahí vamos. Pero me gusta terminar una frase que en algún momento, hace algunos años, dijo Barack Obama. Somos la primera generación en sentir los cambios climáticos, ¿o no? O sea, y más este año. Sí, es cada vez peor. Pero somos la última que puede hacer algo al respecto. Pues me quedo quizá con esa reflexión de que quizás somos la última, pero si lo hacemos bien, no seremos la última. Exactamente. Y entonces me parece que sí es muy importante darle un sentido, un propósito a nuestras vidas, y me parece que en un problema tan grave como el cambio climático, como el tema de los residuos, quizá es un motivo suficiente, algo que nos apasione, pues para evitar que esta sea la última generación que pueda hacer algo por la Tierra. Yo creo que a veces me parece que esa debiera ser una suficiente pasión, una suficiente motivación, Claro. ¿verdad? Porque pudiera ser la última, pero para que no sea la última. Te agradezco mucho que nos hayas Muchas acompañado gracias. aquí y muchas felicidades. Muchas gracias.